¿Cómo logra usted este equilibrio entre la fama, la grandeza de todo nivel, los halagos más importantes a los cuales puede llegar un hombre, y conservar esa maravillosa síntesis de humildad que es su vida? Bueno, hay muchos factores en la vida que hace que uno aprende. Y aprende siempre de otros. A mí me gustan los ejemplos. Entonces he tenido primeramente un gran ejemplo con mi padre. Y siempre quisiera parecerme a él. Por muchas razones. Me acuerdo un día, mi padre era un hombre que era analfabeto, apenas si sabía filmar. Y así muchas veces él nos juntaba cuando nosotros éramos chicos, ¿sí?, en un fogón, que era la estufa de aquel tiempo, ¿sí?, hecho por él mismo. Y rodeábamos la mesa y nos contaba sus cosas. ¿Sí? Nunca me pegó en la vida, nunca. Al contrario. Y eso que aprendí quizás me ha servido mucho en la vida. Recuerdo que un día me dijo: hijo, no entres nunca en un lugar donde no puedas pagar una vuelta. Así que pasé muchas veces de largo en confitería o restaurante cuando no podía pagar una vuelta. Son cosas simples, lo que hace a un hombre que no se puede cambiar por la fama. La fama es efímera, es momentánea. Y en mi recorrido de mi vida deportiva también he visto hombres a quien yo lo tenía muy arriba y tener un fracaso por querer seguir. Porque nuestro deporte es un deporte un poco arriesgado, ¿sí?, pero necesita estar bien físicamente. Entonces, todos tenemos que sabernos ubicar de acuerdo a la edad. Yo veo hombres grandes a veces que hacen papelones, quieren parecerse a los jóvenes o se visten como jóvenes. Claro, no se ubican en su lugar. Así que, ya digo, lo que yo aprendí, lo aprendí de la vida solamente. Yo le entiendo, le comprendo su respuesta, pero claro, sería como insistir en mencionar los alcances, no de su carrera deportiva, sino de su propia vida. ¿Usted cree en el destino? Por supuesto que sí. Quizás el destino, la suerte, hay muchas cosas que se van juntando a una persona. Hay mucha gente que es capaz y no tiene posibilidades. Y que eso le podemos llamar suerte. Quien tiene la posibilidad. Ahora, cuando se le dan la posibilidad y hay quien le ayuda, el sacrificio es mayor. Hay una responsabilidad mayor. Y que en la vida debemos ser responsables. Y esa responsabilidad, le digo, la aprendí de mi padre sobre todo, ¿no? Usted aprendió esa responsabilidad de su padre alrededor del fogón con sus hermanos, embalcarse en esa cuna, en ese lugar que ya es un lugar de tanta importancia y trascendencia en el mundo, a propósito de haber sido su lugar de origen, que se ha popularizado tanto como su propio nombre y que se lo conoce en todo el mundo, o es un poco el sinónimo del nombre y del lugar. Pero yo le reitero que estimo que si bien el destino es lo que nos pone las cosas en el camino, hay hombres que marcan definitivamente y para nosotros y para los demás. Imagínese el caso de cualquiera
de los que estamos en un medio de comunicación, que recibimos el halago, que recibimos el aplauso, la estima, el cariño, la admiración del público. Alcanzamos a ser, por lo menos lo que pienso yo, solamente algunos pueden alcanzar a ser populares. Lo suyo es de reyes, es de príncipes, es de alternar únicamente en los actos fundamentales donde se pone de manifiesto un evento importante, deportivo, un evento importante donde intervienen las grandes figuras que dieron a la gloria durante todo este siglo. En definitiva, usted sabe muy bien a lo que yo me refiero y a la humildad en lo que yo quiero sintetizar este tema. Pero vamos a algo más. Usted esta humildad, por ejemplo, la sintió quizá tal vez porque salió airoso de su arrojo, porque usted tuvo confianza en sí mismo, en construir lo que significa nada más y nada menos que su nombre y su prestigio y su trayectoria, porque tuvo miedo alguna vez, porque fue inconsciente en otras veces, porque le salió bien alguna patriada, porque está hoy vivo después de haber atravesado por circunstancias difíciles, en las pistas y aún recientemente fuera de las pistas. Puede haber dentro de ese camino o de estas alternativas que yo le pinto, y perdón que insista sobre este tema porque es un tema enseñanza, Fangio, no es un tema más ni un tema coyuntural, es un tema central. El tiempo le va enseñando muchas cosas que a veces no están en los libros. Todo depende de quién escribe los libros. La experiencia yo considero que es una de las mejores sapienzas que puede tener un hombre. Y todo lo que cuesta, uno le da el valor. Usted ve la gente que gana de golpe mucho dinero, no sabe usarlo, no sabe disfrutarlo. Y se marea, es fácil. Después hay otra cosa. Los amigos, los que le vienen alrededor suyo, el que va detrás del éxito. Y hay que solamente ir observando. Usted tiene una carrera, por ejemplo, ¿no? Usted es el ganador de la carrera. Todo el mundo está encima suyo. Bueno, le toca correr otra carrera, ¿sí? Y se ha quedado en las últimas vueltas. Y ha hecho un carrerón quizás. Y ese mismo público va al otro. Entonces, si vamos observando eso, nos vamos dando cuenta que sí, que el público va detrás del éxito. Pero por lo general, también cuando usted está avanzando y está progresando, en la vida, no digo en las carreras, en cualquier cosa, siempre alguno va a decir, déjalo, ya va a caer. Sí, hay cierto egoísmo que yo no lo entiendo bien, yo no lo comprendo bien. Nos fijamos a veces, sí, y somos egoístas. No queremos que otro triunfe. ¿Por qué no queremos que otro triunfe? Y lo nuestro, si bien es cierto, es riesgoso, yo no soy un hombre de mucho coraje. Usted lo dijo hace un rato, confianza en sí mismo. Eso es el éxito. Tenerse confianza. Tratar de ser el mejor. Pero nunca creerse mejor. Eso se lo digo a los chicos cuando vienen. No está mal ser importante, lo malo es creerse importante. Y mucha gente se cree importante. ¿Cómo hizo usted para rodearse o para saber quiénes eran las personas que tenían que estar a su lado? El tiempo solamente. El tiempo solamente. Todos somos muy buenos en un rato. Cuando usted
para conocer la gente usted tiene que convivir. La convivencia es lo más difícil que puede tener una persona. Claro, saberse entender, saberse aflojar cuando es necesario, no imponerse de prepotencia. La prepotencia no lleva a buen fin. Por lo menos esa es mi manera de ser. Porque para acostumbrarse a vivir con usted, y después le voy a decir por qué, también hay que acostumbrarse a vivir con austeridad. Y esto dicho en el mejor sentido de la palabra. Austeridad desde la manera de actuar hasta la manera de recibir un halago, hasta, le diría a usted, hasta la manera de disfrutar. Porque usted es tanta su fuerza interior que usted disfruta en un palacio como disfruta en un hotel de Monza, donde yo caí de casualidad antes de una carrera, y era su hotel. No le digo que usted era el dueño del hotel, no. Era el hotel donde vivía Fangio. Y me dijeron, aquí vive Fangio. Esta es la habitación de Fangio. Y era un hotel normal, no era un hotel, era un hotel austero, era un hotel como es usted. Voy a contar con por qué yo estaba en ese hotel. La primera vez que llego a Europa, a Italia, yo llego de casualidad en ese hotel, era un fin de semana, y necesitaba cambiar dinero. El dueño del hotel me dijo, Fangio, espera el lunes que abren los bancos, tome 100.000 liras. Y a él no me conocía a mí. Entonces después, claro, yo empecé a ganar carreras, llegué a ser campeón del mundo, a veces venía, ¿y cómo estás en este hotel? Porque aquí me siento feliz porque tengo una obligación moral. ¿Por qué? Voy a cambiar de hotel ahora. Cuando yo no era nada, este hombre me atendió y me dio posibilidad de... No solo eso, me prestó dinero hasta que cambiara el día lunes. Entonces, si no somos agradecidos a aquel que nos hace o que nos da una mano, una ayuda, un consejo, bueno, no vale la pena vivir. Hacemos una pausa y continuamos en instantes. Hablábamos de, podemos hablar de temeridad, podemos hablar de confianza, podemos hablar de fuerza en uno mismo, podemos hablar de la confianza natural de alguien que asume una responsabilidad, pero es y ha sido muy atípico lo suyo. Ha sido muy atípico porque hoy usted es el presidente en la República Argentina de un automóvil o de una marca de automóvil que usted alguna vez corrió y llegó a ser campeón del mundo. Entonces todo esto es una trayectoria que habla, como dice usted, de confianza, de fe, de coraje, de personalidad, de consecuencia, de humildad, y de lo que venimos hablando. ¿Alguna vez usted tuvo, sin embargo, alguna dosis de inconsciencia, alguna dosis de desequilibrio, de ese equilibrio tan aparentemente, digamos, logrado en su vida personal, en su vida profesional? Claro, si uno a veces piensa, ¿no?, cuántos errores uno ha cometido. Yo he cometido muchos errores. Y hay quien tiene la suerte, en mi caso, de darse cuenta o de vivir para ver si puede mejorar o cambiar un poquito los errores que se cometieron. Sobre todo que pueda servir de utilidad a los que vienen. Claro, es cierto. Por otro lado, nadie cosecha sin sembrar. Lo dije el otro día en una reunión que tuvimos, es que se hacen un homenaje a Oscar Gálvez, que todo el mundo lo quiere. Pero dije, sí, es porque sembró.
Si hubiera sido un déspota o algo así en su vida, nadie le iba a hacer un homenaje, como el que se le hace el próximo domingo. Y que en ese sentido creo que se cosecha si usted siembra. Y después se recoge. No tiene que ser tan apurado en la vida, que quiere hacer las cosas muy rápido. Tal vez tropieza más rápido también. Hay que hacerla despacio. Pensar que usted ha vivido de la velocidad y aconseja andar despacio. Sí, bueno, no siempre se gana yendo más ligero, ¿no? El punto final es la que vale, la llegada. ¿Cuántas veces usted ganó sin ir, sin ser el más ligero? Muchas veces, muchas veces. Algunos errores que cometieron los otros, a veces estaban adelante, yo pude ganar, ¿no? Usted era un hombre especulador, un hombre que estaba, diríamos, en el contraataque, por utilizar un término. En esto no se puede especular, no. En esto no se puede especular. Usted tiene que estar consciente de lo que tiene en la mano, de cuáles son las posibilidades, de hasta dónde se puede exigir. Cuando empecé con esto, como mi profesión era mecánica, sabía dónde le dolía más a mi coche, que era la parte, diríamos, más delicada para cuidarlo en ese lugar. Cuando ya estaba en Europa, que yo no tenía que meterme las manos, sino ya estaban los equipos y los mecánicos, pero siempre preguntaba, ¿sí?, cuál era la parte débil, qué sector del vehículo en sí, y en qué parte tenía, diríamos, el peligro. Usted. No, el vehículo mismo, ¿no? Decir muy bien, saber dónde está la potencia para usarlo en esa parte, no pasarlo de potencia. Si era frágil de caja de velocidad, usar la caja con más cuidado. En fin, hay que tratarlo como una niña, un automóvil, para que llegue a la final, ¿eh? Entonces, sí, a la final, usted tiene lo que no tienen los demás, a lo mejor. Tiene eso que usted lo exige y todavía tiene máquina, ¿no? Y que a veces algunos errores, el muy erruente, el que quiere estar rápidamente en la punta. Yo quería tomar la punta siempre porque usted no tiene el peligro de que alguien le haga un trompo delante o algo así. Pero si no la podía tomar, yo en la noche en la cama pensaba tranquilamente. En las pruebas sabía yo cuál era mi chance. Claro, y cuáles eran los hombres más difíciles de ganarles. Entonces sí, al otro día ya sabía quién eran mis enemigos, tratar si era posible de demostrarle que usted tenía algo más que ellos y quitarles esa fuerza que tiene cuando usted cree que tiene lo mejor. ¿Usted dormía tranquilo las noches anteriores a responsabilidades? Por lo general importantes? sí, pero yo me iba pensando que si no dormía iba a descansar. Entonces el sueño viene. Si usted piensa que no va a poder dormir, seguramente no duerme. ¿Pero usted qué ejercicio? No, yo iba a mi cama temprano y dije, bueno, si no duermo voy a pensar qué tengo que hacer mañana y qué sé yo y qué sé yo. ¿Cómo lo tiene que hacer? Sí, entonces me dormía. Pensando en cómo iba a desarrollar usted su trabajo. Sí. Sabiendo cuáles eran los enemigos más serios, con cuál tenía que luchar, cuál era el plan de carrera. Después la carrera se presenta completamente distinta. Perfecto, pero usted se dormía con el plan de carrera que a usted le parecía el más acertado y además con el final que usted quería. Sí. Eso lo llevaba a descansar. Me llevaba a descansar, pero por lo general lo pensaba un rato en la cama, no antes. Muchas veces antes de ir de una carrera muy importante, me iba a un cine, por ejemplo, para sacarme la carrera de la cabeza. Por ejemplo, ¿recuerda un hecho de esa naturaleza? Sí, cómo no. Y eso a veces me ha salvado también. Yo el año 1957 que fui a correr a Cuba, en la noche
Usted sabe que en 58 me secuestraron. Así ¿sí? es. Pero en 57 los muchachos me dijeron que me anduvieron buscando, no me encontraron. Me había ido a un cine. Claro, ¿quién iba a pensar que había ido a un cine, no? Claro, iba a ver una película. Ajá. Divertida. Que trabajaba este hombre muy alto, que él me invitó a su casa en una oportunidad. Ujú. Un cowboy. Hacía de cargo. John Wayne. No, bueno, no. Otro que tenía un paso muy lento. Bueno, nos Sí, acordaremos después. Robert Mitchum, no sé. Gary Cooper, Ah, Gary Cooper. claro. Él después me invitó a su casa, con su mujer y su familia, ¿Dónde lo conoció usted a Gary Cooper? en Cuba. Ujú. Sí, Él estaba filmando en Cuba. Él fue a ver la carrera. Cuba era un lugar de Sí, de pasión a esparcimiento todos los para él. americanos, Sí, sí. claro. Y no sé si había ido por la carrera o qué, pero él estuvo en el bosque conmigo Ujú, y después me invitó a que fuera a visitarlo a Miami Beach. ujú. ¿Sí? Y fui con unos amigos, y una persona muy bien. Y usted vio antes de la Antes carrera fui a ver una película de él. de él. Sí. Que él estaba a lo mejor allí por el estreno de esa película o No simplemente sé por qué diversión estaba, o por ver pero la carrera. Él estaba en el box, sí, Ujú. sí. Fue invitado. Fangio, su vida es una vida tan, tan difícil de alcanzar con los matices justos o lógicos para encontrar o rescatar de usted las palabras que nosotros necesitamos para continuar. Piense usted que Bueno, una palabra suya... Quizás lo simple de mi vida se hace más difícil. Es muy probable. Pero- lo simple de su vida nos hace más Difícil, difícil a nosotros. Sí, eso es pienso, claro. Eso es lo que yo pienso. Porque no soy un hombre ni ostentoso ni cosa por el estilo. Siempre mi vida es la misma que estaba llevando toda la vida. Al contrario, no tengo que trabajar como trabajaba antes, pero a veces quiero buscar forma o crear fuente de trabajo para que sirva para algo. En este momento, la evolución tan tremenda, la evolución que realmente asombra a cada año, a cada paso o a cada momento, por ejemplo, del automovilismo. Usted de pronto tiene que iniciar una carrera de Fórmula 1 donde están los automóviles más sofisticados que puede el hombre haber creado hasta el momento. Y usted da una vuelta inicial con el coche que usted ganó, Sí. un gran premio en el año 1900 tanto. ¿Usted piensa, se ve sentado en esas máquinas actuales? No. Yo soy de otra época. Y hoy existe un progreso enorme. ¿Sí? Así que yo he vivido una era bastante interesante en la vida de una persona. He visto pasar por mi puerta de mi casa las carretas. ¿Sí? Y ha habido una evolución tan grande. Cuando salía un auto que había en el pueblo, todos los chicos corríamos atrás del coche para sentirlo, para empujarlo, porque se quedaba a veces en la tierra. Y hemos visto llegar a la luna, y, bueno, ha cambiado tanto. No existía el teléfono, muy raro que podía tener un teléfono. Ujú, La radio no existía, televisión, bueno, ni que hablar. ujú. Así que hemos visto, yo muchas veces hablando con mi padre decía, vos has vivido lo que prácticamente no ha vivido ni vivirá Ujú. la gente para ver un desarrollo tan Sí, completo. sí, tan Él completo. llegó con las carretas. Mi padre, a la edad de 7 años, que llegó a la Argentina, a los 10 se fue de caballerizo en una máquina trilladora, en aquel tiempo no eran trilladoras. Desde Balcarce hasta una estancia de Caribe, allá pasando tres arroyos, 18 días.
Y papá siempre me hablaba de una esquina famosa, la esquina La Tigra. Dice, ahí en la esquina, así, así, cuando yo era chico iba a buscar la mercadería y me quedaba con el caballo y demás. Y hice una escuela para poder, era caballerizo, así que buscar un caballo a las 3, a las 4 de la mañana para juntar los demás. Y bueno, un día estábamos en casa con mi hermano, mi padre, Juancito, y le dije, mira, vamos a ir a ver esa famosa esquina de La Tigra que vos tanto hablabas de él cuando era chico. Tardamos 1 hora y media para llegar. Mi padre había tardado 18 días para cruzar. Famoso Quequén, no había puentes, había el paso a la media luna, famosa media luna que se hacía haciendo una curvita. Así que la evolución y el progreso ha traído muchas comodidades, pero también requiere mucho más dinero. La gente quiere ganar más. El automóvil ha tenido un progreso enorme. Y claro, las carreras de automóviles muchas veces hay quien la discute, pero es el banco de prueba. Siempre se está estudiando de hacer cosas nuevas, mejores metales, mejores materiales. Antes un automóvil para tener una potencia de 300 caballos o 200 caballos necesitaba 6-7 litros de cilindrada. Hoy con 1,5 litros están en 700 caballos puestos. Últimamente se redujo en la cantidad de combustible, ¿sí?, en la carrera, para ver si lógicamente se conseguía potencia, ¿sí?, y bajo consumo. Y se consiguió. Eso es un adelanto. Hoy un coche que va a 150, 160 kilómetros, al principio de mis carreras esa era la velocidad de carrera. Hoy cualquier coche de un motorcito pequeñito, sin consumo casi, ¿sí? Bueno, todo eso son adelantos. Y quizás otro de los adelantos ha quitado un poco esa familiaridad que podía tener el grupo familiar, ¿no? Juntarse y charlar, porque no había otra cosa. No teníamos otros. Hoy día está la televisión, uno tiene uno, otro tiene otro, y ¿quién habla? Usted, siendo o volviendo, yendo hacia atrás... Es lindo progreso. No, pero subido o ante la posibilidad de integrar un team ahora, sí, de los flamantes de la Fórmula 1. Claro. ¿Sí? Sí, pero tendría que aprender muchas cosas que no sé. Primero tendría que aprender idioma. Tendría que también saber de computación y demás. Esto trajo todo este adelanto, también trajo a que los jóvenes, hoy, muy jóvenes, ya saben mucho más de lo que sabíamos cuando éramos viejos, ¿no? Una última palabra o una última pregunta para terminar ese bloque. ¿Sigue siendo tan importante el hombre o pasó a ser casi parejo con la máquina? El hombre es una pieza más de la máquina, que tiene el trabajo de conducirla y de pensar. ¿Hacemos un alto? En Esta es mi vida, historia que él mismo cuenta. Se cumple con el museo que tiene ese desarrollo y ese ímpetu tan importante y que le ha dado a Balcarce, ciudad que unida, como ya hablamos en un comienzo, a su vida y a sus éxitos, y conocida y trascendida en el mundo a propósito, creo que una de las más, no diría, yo creo que la más grande satisfacción es, una de las más grandes satisfacciones de su vida, en tanto y en cuanto ve usted allí encerrado, bueno, todo esto que hemos venido hablando hasta ahora, pero con hechos
están los automóviles, está lo que ocurrió, están las partes cuidadas, está toda esa pequeña historia que viene construyéndose desde la carreta hasta hoy, y que es visitado permanentemente, y esto lo deben saber los argentinos. Los otros días usted me decía, por periodistas ingleses, por periodistas alemanes. Yo creo que hay muy pocos países que no tienen una película suya, muy pocos países que no han filmado su historia allí mismo, en Balcarce, con el autódromo, con su museo y demás. Creo que para usted es un signo de muy alta significación, de muy profunda satisfacción. En mi trayectoria de carrera, yo le daba mucha importancia a veces a trofeos. ¿Sí? El dinero era secundario, ¿no? Era necesario, lógicamente, pero no tanto porque yo tenía mi empresa que trabajaba y que no estaba corriendo solamente por la avidez del dinero, no. Entonces le daba siempre importancia cuando había trofeos y fui guardando. Y claro, se fue juntando demasiados trofeos y dije un día, cuando yo deje las carreras y pueda, voy a hacer un pequeño museo, ¿sí?, con lo que me haya quedado. Y lo voy a hacer en mi pueblo porque debemos ser agradecidos. Mis amigos fueron los que me ayudaron a empezar a correr. Yo no tenía dinero, sí hice una suscripción popular. ¿Para correr la primera vez? Sí, claro, y están los autos ahora en el museo. Entonces, dije, bueno, pues tengo que devolver un poco de lo mucho que me dieron. ¿Cuánto necesitó usted para correr la primera vez? Bueno, empezamos con un coche que hacíamos nosotros. El primer coche que corrí era un taxi. Se lo pedí a un amigo mío que su padre tenía un taxi, un Forá. Yo había corrido ya de acompañante una carrera de Coronel Vidal Aguido en el año 1929. Pero esto fue en el 34, había una carrera en Juárez. Y mi hermano que estaba cerca de Juárez me dice, Juan, mira, hay una carrera, vos que te gustan las carreras, a ver si... Y pregunté cómo era el reglamento y demás. Entonces, un amigo mío, su papá tenía un taxi Forá, era el del 29, y le digo, mira, si conseguís que tu papá nos preste el auto, yo te llevo de acompañante. Y el muchacho se lo pidió al padre, era único hijo. Y el padre aceptó. ¿Y usted preparó el auto? Solamente vino y dijo, bueno, basta que después me entreguen el auto como está. Entonces le sacamos la carrocería, le pusimos la carrera livianita y me fui a Juárez a correr. Así que después, cuando empezaron las carreras, diríamos, de carretera, se hizo una suscripción popular para correr. Primero corrimos corrí de acompañante con Finocheto y después mis amigos que me tenían mucha confianza, mucha fe en ese tiempo, cuando había que ir a algún sitio, siempre me venían a buscar porque jugábamos al fútbol y teníamos que ir a jugar a otro pueblo. Manejar los coches en el barro no era cuestión fácil. Fueron tomándome confianza. Hicieron una suscripción popular. Después hizo una rifa. La suscripción popular, después cuando terminé la carrera, vendimos el auto para pagar los gastos y todo. Y la segunda fue que pude ganar Gran Premio Internacional del Norte, Buenos Aires-Lima, Lima-Buenos Aires, que tengo el coche ahí. Entonces, siempre dije, ojalá un día pueda tener las cosas y juntarlas. Yo había comprado un terrenito atrás de mi casa para hacerlo, ¿no? Pero los muchachos, cuando se dieron cuenta que yo dije, yo voy a donar todos mis autos y todos mis trofeos, entonces se entusiasmaron un grupo de muchachos que son ingenieros y arquitectos de Balcarce. Vamos a buscar un sitio para hacer algo como la gente, porque te lo mereces por esto, por el otro, ¿no? Bueno, encontraron un edificio que lo iban a voltear, que fue el municipio en 1906, después fue Consejo Deliberante, y estaban las paredes solamente. Entonces hicieron una maqueta, prepararon la maqueta y pasó el gobernador de la provincia en esa época y vio, tuvimos una reunión, veo que lo que estábamos haciendo y lo cual era nuestro proyecto, vio la maqueta y dijo, bueno,
Esto puede ser interesante para un turismo de paso. El cárcel no es para mantener un turismo, pero está ubicado a 65 kilómetros Mar del Plata, 80 de Necochea. Es un punto geográfico importante. Es un punto, sí. Siempre hubiera deseado hacer una industria, pero bueno, haremos una industria sin chimenea. Quizás podemos atraer gente. Y nos hizo una donación. Después arrancamos con eso. Después vino la desvalorización, así que no alcanzó para hacer mucho. Hicimos varias cosas. Nos juntábamos pensando dónde sacamos el dinero para seguir, ¿sí? Y así fuimos haciendo. Un día dije, vamos a hacer una cena de amigos, cara, a $500 por persona. Dijo, juntaremos 50 amigos. Vinieron 100. Entonces, con eso se siguió, y hasta papas sembramos en un campo que yo tengo. Uno puso la papa, otro puso el trabajo, otro puso... Y así prácticamente con rifa y eso sí terminamos el museo. Hoy, ¿cuántos automóviles tiene ese museo? Ahí hay 50 y tantos coches. ¿Cuánto ustedes...? No son todos del museo. No son todos del museo. Los míos sí son todos del museo. ¿Y los otros? Algunas donaciones hemos tenido. Sí, sí. Sí. ¿Pero suyos cuántos? Señoras que han donado. ¿Pero suyos no, cuántos? No, mío habría 10, 12 coches. Que valdrían fortuna en Europa. Sí, claro. Tiene el Alfa Romeo, que era de Galvez, único ejemplar en el mundo. Está en el museo. Esos coches valen cualquier cosa. El Mercedes que me regaló Mercedes cuando yo dejé las carreras, un 300 CL, una coupé de esas que hoy tiene un valor enorme. Pero no es eso. El valor en sí es haber tenido todo comprado. Hemos comprado ahora los coches primitivos míos. El Forte que corrí en Rosario. Está el Chevrolet que corrí como acompañante la primera vez el año 1929. No me diga que está el taxi. Está en el museo. ¿El taxi? No, el taxi no. No. No, el taxi no está. No, ese, vaya a saber. Vaya a saber habrá muerto qué siempre. destino tuvo, sí. Después hay gente que ha donado. Hay un muchacho que tenía un coche de carrera igual al mío, de los primitivos míos, del Chevrolet 39. Tiene un tallercito. Un día viene y me dijo, pues yo quiero donar el coche de mi padre a tu museo. Un muchacho que se llama Colombo. Y así se van formando cada vez más. Así se van formando cada vez más y cada vez más tiene mayor difusión y cada vez más tiene difusión internacional y está dentro de los paquetes turísticos ir... Pero mire, hay cosas que a veces uno no sabe. Yo quería conseguir la negrita que había ganado en Rosario, que eso me dio la posibilidad de que me viera como Gordini. Al año siguiente voy a Europa y me da un auto a correr. Y lo tenía un hombre que tiene un campo medio... Fui a verlo y pedía una barbaridad y me dijo, mira, yo quiero hacer una donación. Y digo, ¿por qué no la haces al museo? No, porque me he comprometido con una iglesia, qué sé yo, y qué sé cuándo, y con una escuela. Yo pensé que era mentira, ¿no? Bueno, a la final lo compramos al auto. Entonces hizo una donación a esa escuela y una parte lo mandó al museo. Así que yo creí que no era así. Yo creí, bueno, este se avivó porque era el coche mío, no valía nada, pero pedía una barbaridad. Y no fue así, efectivamente. El otro día me encuentro, el domingo voy y me encuentro con la noticia. Veo el diario, donó lo que le pagamos por el auto, ¿sí? Que después lo pagó una institución, que fue Isaura o algo así, ¿no? Claro, el primer Ford 8 que tenía para correr también está en el museo. Lo pagó una Hablamos de este museo y entramos en la parte... Yo lo que quiero que este museo sirva para que los chicos sepan, ¿sí?, que no importa dónde uno nació. Que no importa dónde uno nació. No, que con sacrificio, con trabajo y con esmero y con... Sí, se puede llegar a tener muchas cosas. Si yo eso tuviera desparramado no valía absolutamente nada. Y así, eso puede servir de ejemplo. Es un centro tecnológico y cultural. Hay motores, el C me regaló un motor que ha hecho un trabajo fantástico.
Y el domingo había unos señores de Estados Unidos que me dijo, Fangio, le vamos a mandar un motor que iríamos nosotros, con 2 cilindros, a vapor. Y digo, bien recibido, porque, claro, cuando han ido viendo las cosas que están ahí adentro, la gente se está entusiasmando. Así que, pero muchas veces no sabíamos de dónde sacar. De dónde sacar, pero la cosa salió. La cosa salió. No debemos nada. ¿Y cómo salió usted de uno de los trances más difícil, o quizá el más difícil? Usted tuvo un solo accidente importante en su vida. Sí. Y después la vida lo puso ante la alternativa de un paso fundamental, donde esto que usted tanto nos ha dado, que tanto ha hecho trabajar por bondad y por cariño y por amor a los demás, hubo que ayudarlo. Así es. El corazón tiene su tiempo. Claro. El suyo cumplió un tiempo y dijo, bueno, ahora necesito que me apoyen. Sí, Y entonces usted atravesó por la etapa más difícil de su vida, donde usted sintió sí por primera vez algo que es cercano, por ejemplo, a la muerte. Sí. Yo tuve 2 accidentes, ¿sí? Sí, 2. Uno en el Perú y el otro en Monte. Sí. Todo por la misma causa, cansancio, cosa que no debía hacer. Eso me sirvió de experiencia. Por eso digo que vale la experiencia. ¿Sí? Cuando uno puede contarla, porque la experiencia a veces queda, ¿no? Y cuando tuve un infarto, por suerte estaba en Buenos Aires, y sabía que únicamente con rapidez podía salvarme, porque fue una herida del corazón, no fue cuestión de venas ni nada, ¿no? Entonces en menos de media hora yo estaba en terapia intensiva, ya ganándome sangre y demás. Y me compuse. El médico me dijo, Fangio, no vaya a creer que estés inútil ahora. ¿El doctor Favaloro? No, primero fue el doctor Bertolazzi, que fue Bertolazzi. ¿sí? Porque si no, usted se va a enfermar de otra cosa, si cree que esta es inútil. Agarre los problemas, con más tranquilidad, levante el pie del acelerador. Pasaron 11 años después de ese infarto, y claro, también hubo progreso en esto. Y llegó un médico, Favaloro, que es un argentino, que se hizo en Estados Unidos, con unos grandes adelantos y progresos. Así que cuando ya pasaron 11 años, hicieron un estudio nuevamente, yo sentía dolores, porque el corazón es noble, el corazón le avisa a usted. Pasa que nosotros no le damos importancia, a veces la gente no le da importancia. Tiene un ruido en el auto, lo lleva a arreglar, pero tiene un problema interno y no quiere ir al médico. Y yo ya tenía conocimiento de que era Favaloro. Entonces cuando tuve ese percance, cuando había que operar, me fui muy tranquilo, porque sabía que Favaloro tenía no solamente él, sino un equipo. Y le dije, yo sé que usted tiene un gran equipo. Y eso es lo mismo. Si uno solo falla el equipo, usted se queda. Es igual que un auto de carrera. Usted tiene hoy un Fórmula 1 dentro suyo. Claro, ya van para como 6 años o más. ¿Que hace una vida normal? Claro, normal, completamente normal. Así que eso es un adelanto de la ciencia. Por eso digo, el progreso trae muchas cosas, pero también trae cosas que son muy favorables, ¿no? Ahora tengo miedo porque dicen que van a llevar la vida, alargar la vida a 200 años. Vamos a ser muy malos si la alargan tanto la vida. ¿Por qué? Somos malos sabiendo que nos vamos a morir. Calcule si sabemos que vamos a vivir mucho. Será una nueva experiencia y una nueva prueba a la que nos someterá el destino. Tengo temor en eso. No, un hombre como usted no. Juan Manuel Fangio, yo no sé si esto ha sido una charla más, una charla
que no tiene ninguna pretensión, no ha tenido ninguna pretensión, simplemente, y de manera fundamental, ha sido una charla donde he querido mantener el respeto en forma permanente. Mi respeto y mi admiración como argentino. Usted es nuestro símbolo. Y no quiero compararlo con ningún otro símbolo. Pero piense que cuando uno dice la palabra símbolo, son muy pocas las cosas que lo representan. Y que lo representan con tanta dignidad, con tanta altura y a través de tantos años y a través del tiempo. Yo quiero contar una historia muy chiquita para terminar. Yo los otros días lo vi a usted en un restaurante de un hombre amigo nuestro. Lo saludé con el afecto y el cariño y la admiración que siempre le tuve y el enorme respeto que guardo por usted. Usted lo hizo también con algo que yo siento profundamente que usted me da y que yo lo recibo muy humildemente. Luego de esa charla lo invité a usted a venir aquí y usted me dijo, con todo gusto, la próxima semana voy a estar en el programa. Habían pasado más de 20 minutos o media hora, no recuerdo. Yo estaba con mis hijas y con mis nietas. Y entre la gente que se movía en el restaurante, vi de golpe aparecer a alguien que se acercó de nuevo a mí para darme la mano. Era Juan Manuel Fangio. Tenía que despedirme. Ya nos habíamos despedido, don Juan Manuel. Claro. Ya nos habíamos despedido. Únicamente lo cuento porque esto debe quedar. Yo se lo dije, lo absorbieron y nos quedamos muchos minutos emocionados con la misma emoción que siento yo hoy de estar delante suyo. Que Dios lo bendiga. Bueno, pero yo quiero agregar por qué la gente triunfa. Ese lugar es muy frecuentado. Yo no había ido nunca, aunque lo conocía de otro sitio que estuve. Sí. Yo no me acordaba. Y alguien me invitó a que fuéramos. Fuimos. Y cuando fui a pagar la cuenta, no quiso cobrármela. No solo eso, se vino con una botella de champán a tomarla con nosotros. A veces Roque es así. a veces me sucede con un taxi que me lleva y no me quiere cobrar. ¿Qué quiere que le cobren a usted los taxis? Pero no es posible porque está trabajando. Pero yo les pago, pero no importa. Esas pequeñas cosas Pero lo hacen a uno sentir, claro, quizá mucho más. Porque ¿qué pueden esperar de mí ahora? Nada. Si lo hacen es porque lo sienten. ¿qué pueden esperar de usted? Claro. Nada más que usted viva para darnos la satisfacción de verlo caminar, andar, hablar, pensar, seguir educándonos y seguir dándonos todo lo que usted nos ha dado hasta ahora. Y dejándonos esta historia que usted escribe todos los días, que es una de las páginas más importantes que ha tenido la Argentina en su historia. Y esto no me lo puede discutir absolutamente nadie. Vuelve a decirle una vez más, que Dios lo bendiga y muchas gracias. Muchas gracias. Yo me he sentido muy cómodo con usted acá, ¿sí? Pero sé ubicarme. Sé que un día también me toca desaparecer. Así que hay que aconsejar a la gente que vaya arreglando sus cosas antes que sea tarde. Para usted no va a ser nunca tarde.